tema de hoy se llama, ¿alguien sabe? Se llama el tema de hoy. Yo. A ver. Conexiones de poder. Exacto. Conexiones de poder. Estrellita. Y entonces, vamos a hablar de cómo podemos mejorar nuestro matrimonio. La semana pasada, cuando nos compartieron los pastores Juan Carlos y Leti, nos mostraron una imagen, ¿sí? Un triángulo. ¿Se acuerdan de la imagen? Sí. Y en esa imagen, en resumen, decía que mientras más cerca estemos de Dios, más cerca también estaremos el uno del otro, ¿verdad? Porque en medida en que nos acercamos a Dios, Él va a obrar en nuestra vida, va a obrar en nuestro matrimonio, ¿sí? Y entonces los problemas se van a ir solucionando. Lo hemos dicho repetidas ocasiones, los matrimonios perfectos no existen, las familias perfectas tampoco existen. Cada uno de nosotros tenemos un problema que resolver y unos tenemos unos problemas de una índole, otros matrimonios tendremos problemas de otra índole y en fin, cada uno ve así, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, como dijimos que vamos a hablar de conexiones de poder, vamos a hablar de dos tipos de conexiones, ¿sí? La primera va a ser una relación vertical. Nuestra relación vertical que es nosotros con nuestro Señor. Y después de ello vamos a hablar de relaciones horizontales. Esto es nuestra relación con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, acompáñenme por favor a la carta de Santiago, el hermano de Jesús. Vamos a hablar de Santiago capítulo 5. ¿Ya están? Sí, amén. A ver, Dani, léenos, por favor. Santiago 5, 17 y 18, por favor. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. ¿Sí? Todos los que estamos ahorita conectados conocemos la historia de Elías. Elías era un hombre bebé. Era un hombre que cuando abría la boca, el hombre, vaya, que transformaba su ambiente, transformaba la misma naturaleza. ¿Sí? Vamos a Primero de Reyes, al primer libro de Reyes, capítulo 17, cuando Elías hace su presentación.
Amén. ¿Listo? Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Acab era el rey en turno: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Justo lo que acaba de leer Fanny, ¿sí? El hombre tenía tal conexión con Dios, ¿sí?, que su palabra tenía poder, era acompañada con un poder extraordinario, ¿sí? Él dijo, no va a llover, y no llovió. Ahora va a llover y ahora sí llueve, y ahora sí llueve. Y aguas porque va a caer una tormenta, ¿sí? Eso era estar conectado con Dios, ¿sí? Pero para nosotros alcanzar el nivel de Elías, ¿qué tenemos que hacer? A ver, alguien que me pueda decir qué tenemos que hacer para alcanzar el nivel de palabra que tenía Elías. Tener una mayor intimidad o relación con Dios. Esa seguridad con la que Elías hablaba, habla de una intimidad y una amistad o una relación con aquel que todo lo puede. Entonces, sin vacilar, él decía cosas que sabía que eran posibles para Dios. Así es. Creo que es la única respuesta, ¿sí? La respuesta nos la da el mismo versículo 1 de Primero de Reyes, ¿sí? Vive Jehová, Dios de Israel, ¿qué más? En cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Esto es vivir de continuo en la presencia del Señor. Eso es lo que le daba a Elías el poder de hablar y que todo lo que él hablaba se hacía, ¿sí? Y tan solo para comprobar y para demostrar la conexión que tenía Elías con Dios, yo creo que basta con ver algunos de los milagros que él hizo, ¿sí? Porque obviamente en todos los milagros que hizo Elías, y no solo Elías, cualquier personaje de la escritura o cualquier personaje de hoy en día, es respaldado por Dios, porque es Dios el que hace el milagro, no es el hombre, ¿verdad? Es Dios a través del hombre que está usando. Y tan solo para ver algunos de los milagros que hacía Elías, podemos mencionar la harina de la viuda, ¿verdad?, que le dijo, pues nada más que ahí es una tremenda lección, una gran lección de vida, ¿sí? Es más, como encierra una gran lección, vamos a verlo. Ahí mismo en el capítulo 17, el versículo 14, ¿sí? No, espérenme, déjenme ver desde el 12, ¿sí? Llega Elías con la viuda de Sarepta. ¿Quién lo envió? Dios. Dios envió a Elías, ¿sí?, a visitar, cosa curiosa, a una mujer pobre. En lugar de mandarlo con los ricos que podían darle alimento y habitación sin ningún problema, que no les iba a causar ninguna molestia porque tenían suficiente, lo envía con una viuda que apenas si tiene para sobrevivir, porque para vivir no tenía.
¿sí? Entonces, en el versículo 10, en la última parte del versículo, le dice Elías a la viuda, te ruego me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Sí? Le pidió pan y le pidió agua. Es más, al revés, le pidió primero agua, que es lo más sencillo de dar, y luego le pidió algo de su alacena. ¿Sí? Compárteme lo que tienes para comer. ¿Y qué le fue lo que le respondió la mujer? Le dijo, vive Jehová, tu Dios, ¿sí? Que no tengo pan cocido. Vive Jehová, tu Dios. Eso significa que esta viuda no conocía a Dios, ¿sí? No conocía a Jehová Dios. Ella tenía sus propios dioses, ¿sí? Pero sabía quién era. Tal vez no tenía una relación con él, pero sí sabía quién era, porque luego dijo, vive Jehová, llamándolo por su nombre, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Por qué? Porque era todo su sustento. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, o sea, prepara el pan, ¿sí? Dice, pero hazme primero pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Tráemela y después harás para ti. A ver, ¿alguien me puede explicar este versículo? Pastor, yo no sé si usted pueda ver, pero por ejemplo, Lulú y Ángel tenían la manita arriba. Entonces, no sé si... No, yo no lo No, puedo no lo ver. podemos ver. Ah, ok. Entonces, le voy a avisar cada vez que alguien levante la manita para que Sí. sepa usted. Sí, favor. sí, nosotros no lo vemos. Muy bien. Entonces, le cedo la palabra a Lulú y Ángel. Sí, Ok. por favor. Gracias, hermano. Pues bueno, yo realmente no conozco la historia de Elías, es de quien estamos hablando, Sí. pero considero que como en todo hay niveles y esa forma de hacer que las cosas sucedan con solo una palabra, aparte de tener la unción, pues también es el nivel de fe que él maneja. Creo yo que es eso. Pero eso era hace como media hora que preguntaron que No, está bien, no que- te preocupes. No, en efectivo yo no veo cuando alguien levanta la mano ni nada. creo, Pero tú sí lo ves, Maga, así es que pues tú interven en eso. Sí, claro. sí, Este, creo que fue que preguntaron qué era, qué teníamos que hacer para tener esa consecuencia que tenía Elías o algo así. sí, es Yo correcto. creo que era la fe. Para mí es un punto importante la fe porque, como en alguna ocasión lo comentábamos, la palabra de Dios se activa con la fe. La fe es un activador de la palabra de Dios. Lo Ajá, creo y yo de los así. milagros. Ajá. Ujú. La Sí, fe es solo un era activador eso. de la palabra de Dios y en consecuencia es el activador de los milagros, es correcto. Ajá. Sí, Acuérdense lo que dice Romanos. La fe es por el oír y el oír, ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? No oír chismes, sino la palabra de Dios, ¿sí? ¿Le decías algo, Armando? No, estaba pensando en voz alta. Aunque la Ok, fe es necesario para poder tener la comunicación con Dios. Y en este caso también está hablando sobre la fe,
sobre la Sí. fe a la viuda, ¿verdad? Claro, claro. Ahora bien, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué nos enseña este versículo 13? El puro versículo 13. Lo voy a volver a leer y a ver, quiero que me expliquen qué es lo que piensan ustedes que enseña este versículo. Elías le dijo a la viuda, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué enseña este versículo? A ver, díganme, por favor. Lulú levantó la mano, pastor. Adelante, Lulú. Pastor, yo creo que... Ay, ya se me fueron las palabras. Pero De la torta primero y ya. yo creo que es cuando Dios, como dice usted más bien, y Dios también, que en lo poco me amarás o algo así, ¿no? Ajá. Que en lo poco eres fiel y es lo que está interpretando esta cita, ¿no? Que la señora no tenía nada y aún así con lo poco que tenía le iba a dar fe a nuestro Señor, ¿no? Ok, esa es una muy buen comentario. Belén. Ahora, Mac, lo que tienes que hacer es borrar la mano de Lulú, ¿sí? A ver, Belén, por favor. Buenas noches, hermanos. Pues yo creo que lo que quiere hacer, entenderle o hacerle saber que, pues que tuviera fe, ¿no? Básicamente era que aunque ella le diera primero a él, Dios la iba a sustentar, no iba a escasear esa harina para que se pudiera sustentar ella y su hijo. Entonces, que al compartirle a él, no iba a quedarse sin nada. Yo siento que era como probar su fe, que ella viera la grandeza de Dios en su vida, ¿no? Ajá. Claro. Ok, muy bien. Pastor, ¿Algún otro comentario? acaba de entrar Viri. ¿Acaba de entrar quién? Viri. Perfecto. Mi hermano Saúl quiere participar. Viri, buenas noches. Buenas noches, Viri. No se oye. Adelante, mi hermano Saúl. Lo que tenemos que ver aquí en este pasaje del Antiguo Testamento es que esta mujer ni entendía de fe, solamente me imagino que ella ya había oído de Elías y los milagros, ¿no? Entonces, más que la fe, era obedecer a este varón de Dios. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos Dios hablaba directamente, ¿sí? Ahorita tenemos una gran bendición que el Espíritu Santo es el que nos guía, nos conduce y nos lleva a ese don de fe, ¿sí? Y en aquel tiempo no. Entonces lo que tenemos que entender es obedecer cuando un hombre de Dios nos habla. ¿Así? Eso es lo que alcanzo a ver aquí, porque de hecho ella no sabía, como dijo el hermano Dani, no sabía porque tenía otros dioses, ¿no? Así es. Entonces, pero me imagino que ella había oído hablar de Elías. Y eso es lo que le contó porque obedeció. Así es. Así es. Muy buena intervención. Viri, buenas noches. Ya está, ya tienes algo. Casazón me quiere. A ver. A ver, adelante, Mac, no te veía. Como tengo que cambiar de pantalla, no te veía. No se preocupe, pastor. Yo complemento con el hermano Saúl. Sí, yo creo que lo que quiso dar a entender o a enseñarle a esta viuda es no tener temor de obedecer. Así es.
complementando a lo que comentaba el hermano Saúl. No Sí, tener temor de no tener obedecer. temor de obedecer, eso es muy bueno, efectivamente. Una cosa, lo que yo puedo ver aquí en este versículo es que Elías estaba representando a Dios, ¿sí? Entonces, lo que Elías estaba enseñándole a la viuda de Sarepta era: pon primero a Dios. Primero es Dios y después eres tú, ¿sí? Para mí, era la conclusión a la que yo a la que llegué, pero la Sí, verdad es que pastor. todas las intervenciones dijeron lo correcto. O sea, cada uno nos estaba enseñando algo, ¿sí? A obedecer a Dios, a poner su fe en Él, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Como decía mi hermano Saúl, lo más probable es que a Elías le precediera su fama. Ujú. Pero ahorita vamos a ver qué sucede con esta mujer. Nos quedamos en el versículo 13. El 14 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y ahí ya va a decir la palabra directa de Dios, ¿sí? La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¿Sí? Qué tremenda palabra. Y bueno, como leímos en Santiago, la cita que leyó Fanny, ¿sí? Elías soltó la palabra y se cumplió. 3 años y medio no llovió. Volvió a soltar la palabra y entonces sí llovió y cayó una tormenta. Hermanito, adelante. Además, en el versículo siguiente, se dice que se multiplicó el pan durante muchos días. Ese es un gran milagro. Así es. Así es. Lo curioso de este milagro, y es bien cierto, ahorita que estaba hablando, Armando, pensé en lo siguiente: fue un milagro continuado durante 3 años y medio. ¡Wow! No fue un milagro de un momento, no fue un milagro de un día, de una semana. 3 años y medio de continuo milagro, de que ni el aceite, ¿sí?, ni la harina le faltaron a esta mujer. Dios le dio su sustento durante los 3 años y medio. Ella no padeció de lo que los demás padecían. Solo de agua, porque de agua sí a todo el mundo le pegó. Pero no le faltó el sustento. ¿Sí? ¿Por qué? Por poner primero a Dios. En este caso, representado en la persona de Elías. ¿Sí? Más milagros de Elías. Adelante, Lulú. Voy. Lulú Ángel, adelante. Pastor. Sí. Pastor, a mí me llamó mucho la atención un punto, para mí tiene mucha importancia. Es que en mi Biblia dice diferente, pero me llama la atención, me llama la atención el 13, creo que sí era el 13, en donde le dice, por favor. ¿qué no me oye? A ver, Tiene la versión, la palabra de Dios para todos. A ver, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, les comentaba que me llama mucho la atención en donde le está diciendo cómo quiere el pan. O sea, no es cualquier pan, es un pan especial, como nos lo dice. Es esmerarnos porque va a ser para Dios, no es como para cualquier persona. Y eso me llama la atención. Hay veces que queremos ofrendar o queremos dar algo o simplemente hacer nuestras actividades al ahí se va, cuando dice que lo hagamos como si fuera para Dios. ¿Y cómo es para Dios? Pues con las condiciones que Él pone. O sea, Él nos da la receta y nos dice cómo,
pero nosotros queremos irnos por otro lado. Eso me impactó a mí porque no era, hazme un panecito y ya, sino házmelo así, así y así. Entonces, Exacto, sí. eso es el detalle que nos está dando Dios, ¿no? Para su obediencia. Muy buena observación, es muy cierto. Elías le dijo cómo quería que le hiciera el pan, no de cualquier manera, de una manera especial, ¿sí? Y eso está muy buena esa observación. Así es. Entonces, continuemos leyendo. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, que por cierto ya lo había comentado Armando, ¿sí? Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Hola, buenas noches. ¿Sí? Y entonces, ¿qué otros milagros podemos mencionar de Elías? A ver, nada más quisiera que los mencionaran. ¿Cómo qué otros milagros podemos mencionar atribuibles a Elías? ¿Diría yo? ¿No, nadie? Lo de los profetas de Baal. Así Cuando es. resucitó al niño. Así es. Adelantito, simplemente unos versículos adelante, se muere el hijo de la viuda, ¿sí? Y le dice la viuda a Elías, ¿sí? ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Sí? Reconocido como varón de Dios. Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. ¿Sí? Y entonces Elías, ¿sí?, le pidió el milagro al Señor y ¿Qué pasó, chiquito? resucitó al hijo de la viuda. ¿Sí? Elías ora porque llueva fuego en el altar, ¿sí? Y cae fuego sobre el altar, que por cierto es una enseñanza preciosa esta. Y al final de cuentas, ¿sí?, mata a los 450 sacerdotes de Baal y a los 400 sacerdotes de Acera, ¿sí? Otro milagro atribuible a Elías, pues ya lo habíamos dicho antes, volvió a orar después de esos 3 años y medio y volvió a caer la lluvia. Ajá. Otro milagro, yo creo que para mí el más impresionante de todos, simplemente fue llevado al cielo vivo. El milagro no lo hizo Elías, pero es un milagro de Dios tremendo en la vida de Elías. Ajá. Veamos otro personaje del mismo calibre de Elías. ¿Quién creen ustedes que pueda ser? Eliseo. Eliseo, por supuesto que Eliseo. Vamos a Segundos de Reyes, capítulo 3 y el versículo 14. 3:14 de Elías. Y vamos a anotar algo. Alguien que lo quiera leer, por favor. Amén. Dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirará a ti ni te viera. Vive Jehová de los ejércitos. ¿Qué más? En cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Exactamente la misma declaración de Elías, ¿sí? Elías era un hombre poderoso en fe y poderoso en milagros.
¿Sí? ¿Por qué? Porque vivía constantemente en la presencia de Dios. ¿Sí? Pero Eliseo hizo la misma declaración. ¿Sí? Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Ahora bien, ¿se acuerdan qué fue lo que le pidió Eliseo a Elías cuando el Señor ya lo iba a recoger? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue el pedido que Eliseo, le hizo a Elías? Que le diera una porción de la unción. Exacto, que le diera una doble porción de la unción que tenía Elías. ¿Sí? Y si checamos, o sea, el tipo no quería nada, ¿no? O sea, era sencillito, ¿sí? Como argentino, seguro era argentino Eliseo. ¿Sí? No quería nada el hombre. No quería nada. Solamente la Solo una doble porción. Deme una doble rebanada de pastel, por favor. ¿Sí? Y si vemos la historia de Eliseo, efectivamente menciona el doble de milagros que hizo Eliseo con respecto de Elías. ¿Sí? Entonces, Eliseo también era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Vivía constantemente, de continuo, en la presencia de Dios. Ahora, ayúdenme a recordar algunos milagros de Eliseo. A ver, es más, les voy a preguntar a todos. Bueno, Lulú, a Lulú, a ti te voy a dar una cita, ¿sí? Y para que tú me la leas y me digas de qué se trata, ¿sí? La cita es Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 5 y 7, del 5 al 7. Pero hasta que yo te diga la vas a leer, ahorita vamos a ver algunos milagros antes, ¿sí? Sí, pastor. A ver, dígame, ayúdame, algunos milagros de Eliseo. Uno muy parecido al de la viuda de Sarepta. El aceite, pastor, el aceite no escaseó, al contrario, se multiplicó. El aceite de la viuda, exacto. ¿Sí? Que no iba a escasear, ¿sí? Y dicen, mientras tengas vasijas, tú vas a tener aceite. ¿Sí? Así es que le dijo, ve y consíguete todas las que puedas. ¿Sí? ¿Sí? Vete a Compartamos Banco y pide un préstamo porque eso va a ser bueno. Ajá. ¿Sí? Entonces, Prestamitos. Sí, así es. ¿Sí? Y otro, a ver, el aceite de la viuda. Bien, otro milagro igual, parecido a uno que hizo Elías. El hijo de la tsunamita. ¿Sí? También el hijo de la tsunamita se murió y Eliseo lo resucitó. ¿Sí? Bueno, para decirlo de la manera correcta, Dios lo resucitó a través de Eliseo. ¿Sí? Pero usó a Eliseo. Eliseo resucita al hijo de la tsunamita. ¿Sí? Ahora sí, léeme tu versículo, el que te di. Versículos 5 al 7. Sí. Sí, pastor. Sí, aquí estoy. A ver, dime. Voy. Amén. Pero mientras un hombre daba hachazos a un árbol, se le cayó el hacha de la manga y gritó, ¡ay, Señor! Era un hacha prestada. El hombre de Dios le dijo, ¿por dónde cayó? El hombre le indicó a Eliseo el lugar donde se le había caído el hacha. Entonces Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua. El palo hizo que el hacha de hierro flotara. Eliseo le dijo, agárrala. El hombre extendió la mano y la agarró. A ver, Lulu, explícame, por favor. O Ángel, tú que estás ahí a un lado, explíqueme este pasaje. Que le dio una hacha nueva, ¿no?
renovó la hacha, supongo. No, no es precisamente eso. A ver, ¿en qué consistió el milagro? De entrada, ¿en qué consistió el milagro? En que flotara el hierro. Así es, el hierro es muy pesado, el hierro no flota. Tú echas un fierro al agua y se hunde porque es muy pesado, ¿sí? Sin embargo, Eliseo lo hizo flotar, ¿sí? Ese fue el milagro, ¿sí? Otro milagro que a mí me parece muy bueno, ¿sí? Versículos adelante, en ese mismo capítulo 6, versículos adelante, está el siervo de Eliseo. Ya no es Giesi, es otro siervo, ¿sí? Y se levanta muy temprano en la mañana para servir a su amo, que en este caso era Eliseo, y resulta que encuentra su choza rodeada de un ejército enemigo y corre con Eliseo y le dice: ¿qué crees? Que nos quieren dar chicharrón, ¿eh? Aquí hay gente, ¿sí? Estamos rodeados por el enemigo. Y Eliseo le dijo: no te preocupes, los que están con nosotros son más que ellos. Y su siervo le decía: pues son tan, ¿dónde están que yo no los veo? Pues nada más estamos tú y yo solos. Y entonces Eliseo ora para que el Señor le abra los ojos. Y le abre los ojos. ¿Y qué es lo que ve Eliseo? ¿Puede decir qué es lo que vio el siervo? No, hazte para allá. Para allá. ¿Qué pasó? ¿Sí? Así es. Vio que los cerros estaban repletos de otro ejército, un ejército invisible para la gente, un ejército celestial que estaba en favor de Eliseo y de su siervo. Carros, sí, caballos y gente de a caballo. ¡Wow! Y eran de fuego, no eran cualquiera, eran de fuego. Ay, no mierda. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué milagro tan grande hizo? Y ahorita solamente estamos mencionando algunos ejemplos, ¿sí? Porque podíamos pasarnos toda la noche hablando de Elías o toda la noche hablando de Eliseo, pero no es el objetivo, ¿sí? El objetivo es que avancemos un poquito más. Muy bien. Hasta ahorita solamente estamos viendo, quiero que lo noten, estamos viendo la relación vertical de la gente. Esto es la relación de Elías o de Eliseo con el Señor, y que a final de cuentas debe ser un parámetro para nosotros. Por eso es que he estado insistiendo en cuál es la fórmula: vivir en la presencia de Dios. Sí. Si lo hacemos individualmente, qué padre. Pero si podemos juntarnos para buscar al Señor, eso va a ser mucho mejor, porque entonces unos a otros nos vamos a estimular a la fe. ¿Sí? Muy bien. Acompáñenme al capítulo 11 de Hebreos. Hebreos 11. Y como sí ya recordé, Lulú, que tú tienes una versión distinta, tú tienes la palabra de Dios para todos, te voy a pedir que tú también leas, ¿sí? en Hebreos. Hebreos 11, ¿qué, perdón? Hebreos 11, vamos a leer versículos 8 al 10, Ángel, por favor. De 8 al 10. 8 al 10. Sí.
A ver, por favor. ¿Ya está? Por la fe, Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde estaba ese lugar. Por la fe, Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas con Isaac y Jacob, porque Dios también les había hecho a ellos la misma promesa. La misma Abraham promesa, obedeció perfecto. porque quería ir a la ciudad bases eternas, una ciudad soñada por Dios. Abraham Ok. estaba ya muy viejo para tener hijos, y Sara no podía tener, pero por la fe de Abraham, Dios hizo que tuvieran hijos, lo Ok. que promete. Muy bien. Bien, Lulú, gracias. Viri, ¿tú tienes la versión 60? ¿Cuál tienes tú, Viri? Voy. Hebreos 11, versículos 8 al 8. Al Tengo 10. yo tengo la de MacArthur. Ah, ok, Sí. tiene la de MacArthur. Ok, Sí. a ver, léenos versículos 8 y 9, por favor. ¿Del 11? Sí, versículos, capítulo 11 de Hebreos. Y bueno, yo le pedí a Lulú que me leyera del 8 al 10. Tú también, por favor, léeme del 8 al 10. Sí. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedecido para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muy bien. Nada más quiero hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Lo que dice el versículo 8, ¿sí? Que Dios le pidió a Abraham que saliera y Abraham salió con toda su familia sin saber a dónde iba. Belén, ¿tú qué nos puedes decir? Él estaba en Ur de los Caldeos cuando oyó la voz de Dios. Estaba, bueno, o sea, cerca de Babilonia, en Ur de los Caldeos. Ahí fue donde escuchó la voz del Señor. Así es. Así es, muy buen comentario, hermanito. Sí, es cierto. O sea, él estaba en Ur de los Caldeos, muy cerca de Babilonia, ¿sí? En una tierra idólatra, en una tierra pagana, en una tierra que tenía una religión politeísta, ¿sí? Y ahí Abraham, en medio de todas esas circunstancias adversas, oyó la voz de Dios y la obedeció. ¿Sí? Belén, ¿qué nos puedes decir? Sí, eso iba a comentar precisamente, que había salido de Ur de los Caldeos, obviamente obedeciendo la palabra de Dios, donde él pues no, ¿cómo dice la palabra? Que lo sacó, lo llevó de su familia, ¿no? O sea, apartándolo para que él Sí. tuviera esa fe. Bueno, Así es. ejerciendo la fe. Esto que estamos comentando no lo vamos a ver, pero esto lo encontramos en Génesis 12. Génesis 12, versículos del 1 al 5, donde precisamente Dios le habla a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Agarra todas tus chivas y vámonos, salte de aquí, salte de tu tierra, salte de tu parentela. En otras palabras, en castellanos vulgaris le dijo, ¿sabes qué? Sal de tu zona de confort. ¿Sí? Sal de tu zona de confort porque quiero usarte. Quiero bendecirte. ¿Sí? Y como resultado es que te voy a bendecir. ¿Sí? Y aquí nos dice que fue ¿por qué? Por la fe. Por la fe es lo que fue que Abraham se dio
sin saber a dónde iba, porque es más, Dios no le dijo. Le dijo, a la tierra que yo te diré, ¿sí? Y así se fue Abraham, ¿sí? A ciegas, ¿sí? Solamente porque Dios le dijo y ahí se fue, y ahí se iba él, ¿sí? Es que también hay un dato interesante. Bueno, obedeció al Señor de salir de Ur de los Caldeos. Nada más que tengo entendido que se llevó a su papá y también se llevó a su sobrino Lot. Fueron por todo el camino de los ríos Tigris y Éufrates hasta la tierra de Aram, donde supuestamente había nacido ahí su padre. Y hasta allá, de ahí se separó de él, incluso se separó de Lot. Sí. Así es, muy bien, qué buena observación, Armandito. Sí, pero también vemos lo importante que dice que salió de Ur de los Caldeos. A lo mejor nosotros ahorita aquí en México no estamos en esa zona, pero estamos en una zona también rodeados de idolatría. Sí, rodeados de tanto vecinos como familiares. Y luego muchas veces el estar rodeado de nuestras familias que no creen en el Dios Todopoderoso, que no creen en Jesús, que no creen en la palabra de Dios, porque aún hasta, pues yo creo que a todos como matrimonios o hasta nuestras propias parejas, a veces cuando ya sé que el esposo o la esposa es inconversa, pues nos señalan, ¿no? Y todo el tiempo nos están viendo qué estamos haciendo mal, dónde nos equivocamos, qué pasa con cada uno de nosotros. Y yo creo que la enseñanza de Abraham y de Sara nos invita a confrontarnos con nuestra fe y tomar la decisión de obedecer a Dios. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de los enfrentamientos que tengamos con nuestras familias, porque siempre nos van a estar poniendo el dedo, ¿no? Mira, tú no lo estás haciendo bien, mira, tú te equivocas, mira, tú fallas, mira, tú, ay, que tu marido, no, ay, que tu mujer, ay, que tus hijos, ay, que esto, que el otro. Entonces, yo creo que es tan interesante ver cómo un matrimonio pudo superar como Abraham y Sara todas esas adversidades y toda esa confrontación y su fe fue lo que lo sostuvo para salir adelante. Amén. Ángel y Lulú, ¿algún comentario que quisieran hacer? Y más que pues en la mañana estuvimos hablando precisamente de estos personajes. ¿Qué comentario podrían hacernos ustedes? Viri ya está. Pues más que nada estamos anonadados de esos pasajes. ¿Se dan cuenta cómo ¿Y los escucharon? Sí, Ángel. Viri, ¿tú qué nos puedes comentar? Yo creo que para mí la enseñanza es la fe, ¿no? Muchas veces nosotros no sabemos hacia dónde nos va a llevar el plan que Dios tiene para nosotros. Y vamos así como dice aquí, que salió Abraham, que solo Dios le dijo, toma tus cosas y ven, ¿no? Y vamos así caminando por la vida sin saber hacia dónde nos van a llevar tal vez las circunstancias difíciles que estamos viviendo, o las, ¿cómo se le llama? El quebrantamiento que estamos teniendo. No sabemos el propósito que va a tener para nuestra vida, pero es cuando más debemos de tener firme la fe para poder llegar
a conocer el plan de Dios, ¿no? El plan que Él tiene para nosotros. Entonces, pues a mí la enseñanza que me deja es, así como dice aquí, solo por fe, ¿no? Solo por fe seguir y esperar en el Señor. Así es, Así es. así es. A ver, ahora, quisiera que me apoyaran con lo siguiente. ¿Qué pasajes o qué eventos importantes en la vida de Abraham recuerdan ustedes? ¿Qué eventos importantes han impactado nuestras vidas, por ejemplo? ¿Sí? Acerca de Abraham. Díganme ustedes, por favor. A ver, Armando, por favor. Por principio de cuentas, por fe, lo que más me ha impactado de Abraham es precisamente llevar a cabo el sacrificio de Isaac. Cuando le llevan al monte Aram, al monte Oreb, o sea, prácticamente Jerusalén, en este caso Jerusalén, y al momento de que iba a ejecutar o que iba a sacrificar a su hijo, que era pues su hijo amado, ya había nacido Ismael. Ismael tendría como 14, 15 años cuando, bueno, siendo hijo de Agar, en este caso de la egipcia, ¿verdad? Era la sierva de Sara. La sierva de Sara, así Entonces, es, la Señor le dice, pues, egipcia. si en verdad me obedeces, en verdad me tienes mucha fe. Esto que va es que sacrifiques a tu hijo amado, su único hijo Isaac. Y eso es lo que me ha impactado dentro de la vida de Abraham. Por fe obedeció. Ya estando a punto del sacrificio, el ángel del Señor le dice, alto, momento. Sabemos que tienes temor de Dios, sabemos que lo obedeces. No lances tu mano sobre el muchacho, sino que ve y abajo pues estaba ahí el cordero al que después se tuvo que sacrificar. Qué prueba tan impactante. A ver, alguno de ustedes, alguno de nosotros, incluyéndonos Marce y yo, seríamos capaces de matar a nuestro hijo por obedecer a Dios. Yo quiero decirles que sería difícil. No creo que hubiera de sacrificar a mi hijo. ¿Sí? Yo sinceramente declaro que yo no creo que hubiera podido hacer eso. Pero Abraham sí, porque Dios conocía el corazón de Abraham. Y él sabía, pues, y también dice más adelante, aquí mismo en Hebreos 11, ¿sí? Que Abraham sabía que en última instancia, si su hijo Isaac moría por su mano, sabía que Dios tenía el poder para resucitarlo, porque él creía en la promesa que Dios le había hecho. ¿Sí? Al ver, díganme algún otro pasaje que recuerden o algún otro hecho. A ver, mi hermano. Pastor, Lulú y Ángel querían hablar. A ver, adelante, Lulú, por favor, perdón. Adelante, Lulú. Y ahorita después sigue Saúl. No se preocupen. Yo creo que, bueno, para mí fue lo que estábamos leyendo en la mañana, que le dio, primeramente, que lo iba a hacer rey de naciones, ¿no? Y aparte también le dio a su esposa, su hijo, que pues que no tenían, o sea, que no podían tener hijos. Y así a su vez, pues empezaron todos sus hijos que empezaron a nacer. ¿Cómo se llama? Isaac, a su descendencia. Y esas son las, pues las que me han impactado sobre él. Y bueno, y también lo de su hijo, ¿no? Que tenía que, ¿no? Así es. Sí, es correcto, así es. Está bien, Ángel, qué bueno que mencionaste eso. Mi hermano Saúl.
igual que mi hermano Ángel, a mí me impacta lo que Dios hizo en ese matrimonio, que después de ya siendo viejo y que cesó la costumbre de las mujeres en Sara, de la nada Dios hace lo tremendo que nos quedamos sin palabras, o sea, al ver cómo la matriz de Sara era estéril, ya grande, la ciencia nos dice que una persona mayor no puede tener hijos y sin en cambio a esta edad, pero cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas y nos demuestra cuán glorioso y grande es el poder que tiene para hacer las cosas. Amén. Así, si lo tomásemos para nuestros matrimonios, para nuestros hijos y para todos los días de nuestras vidas, nosotros seríamos unos campeones cuando le creamos a Dios y le obedezcamos por todo lo que Él manda hacer. Amén. 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 Pastor, solo como testimonio. Sí. Yo estoy hablando. Solo Sí, como sí, testimonio adelante. a lo que dice el hermano Saúl. Nosotros fuimos al médico y nos dijeron, la doctora nos dijo, ya se les pasó el tren, ya no los podemos atender, mejor vean qué otra forma de vida pueden tener porque ya no es posible para ustedes ser papás. Y nos regresaron así tajantemente, nos dijo, ya se les pasó el tren. Y eso tiene 2 años. Entonces tiene la razón el hermano. Es impresionante cómo Dios se mueve en contra de lo que dice el mundo. Solo como testimonio. Así es, totalmente de acuerdo. Dios es el que hace la obra. Adelante, Magdiel. Yo le comentaba, bueno, nosotros, bueno, en lo personal a mí, algo que me impacta mucho no es lo que tuvo, más bien lo que no vio. Tanto él como otros siervos de Dios murieron sin ver cumplida la promesa de Dios. Y a veces para nosotros, si para nosotros que estamos un poco con Dios, porque realmente no lo suficiente, de repente nos desesperamos, no llega el tiempo, ya se tardó la respuesta, no veo que Dios mueva la mano, empieza a caer mi fe, me empiezo a sentir derrotado. Y esos hombres que a pesar de que esperaron y no lograron ver esa promesa, murieron en fe. O sea, a mí eso me impacta demasiado, que a veces nosotros carnalmente hablando somos muy, muy desesperados, somos muy, pues abusivos con Dios y viendo todo lo que Dios hace con nosotros, a veces aún así nuestra fe falla. Pues me impacta mucho eso de esos varones. Sí, así es. Así es. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? ¿Nadie? Ok. Podríamos seguir hablando mucho de Abraham, pero algo que distinguió a Abraham, todos lo hemos mencionado, es su fe. Su fe. Así es que Santiago 2:23, ¿sí? Santiago 2:23 dice de la siguiente manera: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Wow, qué privilegio ser amigo de Dios. El que Dios le llame, tú eres mi amigo. ¿Sí? Y la gente que lo veía decía, ahí va el amigo de Dios. Wow, qué privilegio, ¿verdad? ¿Cómo quisiera yo ser llamado amigo de Dios? Que la gente diga, ese señor Daniel es amigo de Dios. Wow. ¿Sí? Así de grande era la fe de Abraham, perdón. ¿Sí? Así de grande fue su testimonio,
que a la edad de 100 años tuvo al hijo de la promesa, ¿sí? Y a partir de ahí nació todo un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, que hasta hoy en día, 2022, sigue siendo el consen de Dios, ¿sí? El pueblo escogido por nuestro Señor. ¿Sí? Ahora veamos otro personaje, ¿sí? Moisés. Vamos a ver un par de lecturas, nada más. Vamos a ver un par de lecturas de Moisés. Vamos al libro del Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 3. ¿Qué dice el subtítulo? El llamamiento de Moisés. ¿Sí? Veamos, por favor. Lulú, ¿lo tienes, Yali? ¿Tú, por ahí? No. Ok. Sí. Belén. Belén, ¿me puedes leer, por favor, los versículos del 2 al 4? ¿Sí? Claro. Amén, dice la palabra así. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Heme aquí. Ok. Ahí estamos viendo cómo Dios llamó a Moisés. ¿Sí? Y desde que lo llamó, Dios se le presentó de una manera poderosa, ¿sí? En medio de una zarza, en medio de un árbol, ¿sí? Que se estaba quemando, pero nomás no se consumía, seguía estando verde, seguía ardiendo y no se consumía, ¿sí? Ahí se mostró Dios a Moisés con poder, ¿sí? Y a partir de entonces, Moisés tuvo una relación tan poderosa, ¿sí? Que bueno, todos conocemos la historia de Moisés, ¿sí? Pero quiero que veamos, antes de profundizar en los episodios que podamos ustedes y nosotros recordar de Moisés, vamos a leer dos pasajes más. Y el primero está en el capítulo 33. Éxodo capítulo 33 y el otro está en el capítulo 34, así que están juntos. ¿Sí? Éxodo capítulo 33. Y estamos hablando de la gente que tenía una relación tan íntima con Dios que Dios se revelaba a través de ellos, ¿sí? Entonces ya estamos en el capítulo 33 del Éxodo. A ver, déjame ver a quién. Magdiel, ahora léenos tú, por favor. Versículos 13 al 23. Sí, amén. Dice, si es así, te ruego que me indiques qué quieres que haga para que pueda comprenderte claramente y saber que cuento con tu ayuda. No olvides que esta nación es tu pueblo. 13 al qué, pastor? 13 al 23. Okay. Perdón, les comento que estoy en la Biblia 2008. Es una versión. Por si no. Pues no, ya nos hubieras dicho desde antes para que leas cada cita. A ver,
Ok, léanosla por favor del 13 al 23. Dice, si es así, te ruego que me indiques qué quieres que haga para que pueda comprenderte claramente y saber que cuento con tu ayuda. No olvides que esta nación es tu pueblo. Y el Señor respondió, yo iré contigo y te daré descanso. Moisés le dijo, si no vas a ir con nosotros, no dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Si no vas con nosotros, ¿quién sabrá que mi pueblo y yo contamos con tu ayuda y que somos diferentes a los demás pueblos que habitan en la tierra? Entonces el Señor le respondió, haré lo que tú has pedido, porque ciertamente cuentas con mi ayuda y eres mi amigo. Moisés entonces le dijo, permíteme contemplar tu gloria. Y el Señor le respondió, haré que pase delante de ti mi gloria y pronunciaré mi nombre, pues soy bondadoso y compasivo con quien quiero. Pero no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Sin embargo, quédate en esta roca que está junto a mí, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego quitaré mi mano y podrás verme la espalda, pero no el rostro. A ver, ustedes mismos, por favor, explíquenos este pasaje. Pues bueno, aquí habla, ¿no? De la comunicación que había entre Dios y Moisés, que vemos a un Moisés temeroso, a un Moisés inseguro, y que de alguna manera tenía peticiones para Dios como para garantizar que todo iba a salir bien y que los demás iban a saber quién les enviaba, ¿no? Entonces Dios hace una plática amistosa y le dice, ¿no? Que hará como él ha pedido, pero Moisés pide aquí algo muy, muy, muy padre. La verdad es que yo creo que a mí se me caerían los pantalones, la verdad. Y le pide verla, pues verlo, ¿no? Ver a Dios y Dios le concede, pero le deja claro, ¿no? Que no hay ser viviente que pueda mirarlo directamente y seguir viviendo. Entonces, eso de alguna manera impacta bastante, pero también habla del amor y de la amistad que Dios quiere tener para con nosotros, porque yo creo que no somos merecedores y a veces Dios pone su mirada en nosotros. Y bueno, pues creo que habla mucho de la confianza entre Moisés y Dios y al revés. Así es. Estamos hablando de gente que tenía una conexión especial con Dios. Y Moisés, vaya que la tenía. Vaya que tenía una conexión especial con Dios. ¿Verdad? Al grado de que se atrevió a decirle, déjame verte, ¿sí? Déjame verte, déjame ver tu gloria, quiero ver tu rostro, quiero saber cómo eres. Y Dios le dijo, nadie podrá ver mi rostro y vivir, pero te voy a dar chance de que veas mi espalda, que tampoco nadie ha visto. ¿Sí? Qué tremendo está esto. Es una enseñanza hermosa para él de esto. Muy bien. Espérame, Armando, te voy a dar dos citas que por favor quiero que me busques. Son Esdras 3:2 y Salmo 106, 23. Esdras 3:2 y Salmo 106, 23. Ahora sí. Y ahorita yo te digo cuando me las leas. Tú lo que ibas a decir, amor. No, antes le pregunto aquí. Ok. Vamos a ver la siguiente cita, que es que les decía yo que estaba en el capítulo 34. Los versos 29 al 35. Y le voy a pedir aquí a Saúl que por favor nos haga favor de leerlo. ¿Sí? 29 al 35 del capítulo 34. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí con los dos tablas del testimonio en su mano,
Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Hasta dónde? Hasta el 35. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo descendía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvió Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. A ver, ¿alguien quién quiere hacer comentarios sobre este pasaje? ¿No? A ver, mi hermano está alto, solo usted. Bueno, hay una experiencia que nos platicaban entre unos siervos, que cuando uno está tan cerca de Dios, la gloria se impregna, la unción se impregna. Así es el caso con Moisés, estando delante de Dios, gloria de Dios hacía que se reflejara en su rostro. Igual así con todos los hombres que Dios trata, siempre hay algo que nos identifica como hijos de Dios. Amén. Y la gente expresa, ¿qué tienes? ¿Por qué veo en tu rostro algo tan hermoso? Quizás ya no nos brille como Moisés, pero dice que Dios, a través de su Espíritu Santo, da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Por eso la gente, cuando ve a un hijo verdadero de Dios que tiene comunión con él, en su rostro lo refleja. Esa es la bendición que nosotros tenemos cuando estamos conectados con Dios. Hoy sí, como dijeran por ahí, cuando somos uñita y mugre ahí, es cuando reflejamos que somos hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario? Son 10:15. Ajá. Entonces, antes de terminar, Armando, por favor, ¿me podrías leer tus dos citas? Primero, Esdras 3:2. Y un favor, Armandito, si nos puedes hablar un poco más fuerte, porque se oye muy bajo tu micrófono. Tienes tu micrófono apagado, ¿eh? Perdón. Sale. Muy bien. Esdras 3, versículo 2. Entonces se levantaron Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ajá. Permíteme volver a leerlo. Dice, Salmo 106, 23. Pero permíteme. Dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿sí? Que era el gobernador en ese tiempo, ¿sí? Y sus hermanos y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. ¿Qué dice? Varón de Dios. ¿Cómo le llamaban a Moisés? ¿Cómo identificaban a Moisés? Como varón de Dios. Y ahora vamos a ver otro nombre que le daban a Moisés, ¿sí? ¿Qué dice
106, 23, Armando. Salmo 6, 106, Salmos 106, 23. Salmo. Y trató Salmo de destruirlos. 123, sí. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Amén. ¿De qué dice? Dice, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. ¿Cómo se refieren a Moisés en este versículo? Como el escogido de Dios. Wow. Si era un privilegio que le dijeran a Abraham, amigo de Dios, pues a Moisés le decían varón de Dios, escogido de Dios y muchos otros títulos más, entre ellos también amigo de Dios. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande el que puedan decir Daniel, el escogido de Dios! Daniel, el varón de Dios. Y el nombre de cada uno de nosotros. Adelante, Armando. Sí, tengo entendido que no hay ningún otro profeta como Moisés que tuvo la preferencia del Señor para llamarlo su amigo y tenerlo como un varón escogido precisamente para liberar a su pueblo. No ha habido ningún otro como él, salvo el Señor Jesús. Es cierto lo que dice Armando. O sea, no ha habido ningún otro profeta como Moisés, ¿sí? Nada más que fíjense una cosa, cuando se acuerdan del monte de la transfiguración, ¿quiénes se le aparecieron a Moisés? Perdón, a Moisés, a Jesús, ¿sí? Moisés. Moisés, uno de ellos, y el otro, Elías. Elías, ¿sí? Elías, aunque es cierto lo que dice Armando, ¿sí? Que no ha habido otro profeta como Moisés, pero para el pueblo de Israel, el más grande profeta fue Elías, ¿sí? Y Moisés es el libertador del pueblo. Entonces presentaron ante Jesús el profeta y el libertador. Ambos sombra de lo que era Jesús, ¿sí? Jesús era nuestro más grande libertador, ¿sí? Representado en este caso por Moisés, ¿sí? Y nuestro más grande profeta, que cada palabra que él mencionó se cumplió, se está cumpliendo y todavía se va a cumplir. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. ¿Algún comentario que quisieran hacer? Por hoy vamos a pararle, no terminamos el tema. La próxima semana vamos a ver, otra vez va a ser el mismo tema, conexiones de poder, pero ahora vamos a ver nuestra relación horizontal, nuestra relación con los demás. Hoy vimos nuestra relación con Dios, que es la relación vertical. La próxima semana vamos a ver la relación horizontal. Mi relación con los que me rodean, con los demás, ¿sí? Y vamos a hablar obviamente de lo mismo, conexiones de poder. ¿Cómo deben ser esas relaciones entre mí y otra persona para que sea una relación, una conexión de poder? ¿Algún comentario? Me gustaría que pudiesen hacerme algún comentario. Armando, Viri, ustedes que están muy bien estudiados, ¿algún comentario que nos quisieran hacer, por favor? Las damas primero Viri. Adelante, Viri, por favor. Gracias. Sí. Bueno,
Pues yo creo que por medio de estos personajes podemos ver que lo esencial en la relación con Dios es la fe. La fe siempre firme a las promesas de Dios nuestro Señor, ¿no? Y pues cada uno de ellos en cada pasaje de la Biblia que se menciona, se explica brevemente pues cómo fue la forma en que ellos manifestaron su fe a Dios, ¿no? Y las bendiciones que obtuvieron por mantener su fe. Así es. Eso sería Así todo. es. Muy, muy bien. Armando. Sí, definitivamente. Aquí tenemos un aprendizaje muy bueno de parte de todos los varones escogidos de Dios. En este caso, Abraham, Moisés, Elías. De todos aprendemos algo, sobre todo, como dijo Viri, la fe. La fe, porque sin fe, pues, sin fe, la palabra está muerta. Debemos tener la fe de que las promesas del Señor siempre se cumplen. Se han cumplido Amén. y se van a cumplir. Así es, eso es indiscutible. Las promesas del Señor siempre se cumplen. A ver, del otro lado, Belén, Lulú y Ángel, Magdiel y Fanny. A ver quién dice yo. Pastor, yo. Adelante, Lulú, por favor. Pues creo que caímos en el mismo punto del inicio. La fe es el motor principal. Pues simplemente con la fe podemos empezar a ponerla en práctica con nosotros mismos, con nuestro entorno, empezar a conquistar por medio de la fe nuestro hogar y así irnos expandiendo. Amén. Muy bien, muy bien. Algo muy importante. Efectivamente, o sea, todo lo que hemos hablado el día de hoy es una muestra de personajes, personas reales, personas como tú y como yo, ¿sí? Que tuvieron una conexión especial con Dios. Y esa conexión especial con Dios precisamente fue por medio de la fe, ¿sí? La fe en el Señor los llevó a conquistar grandes situaciones, ¿sí? A conquistar, a salir de su comodidad, de su zona de confort, sin saber a dónde ir, ¿sí? A una aventura, ¿sí? A un Abraham que ya era viejo y aún así se salió de su zona de confort y se fue a un lugar desconocido. A un Moisés, ¿sí? Que ya rebasaba los 40 años, ¿sí? Prácticamente ya estaba ya por cumplir los 80 años, cuando Dios se le aparece, ¿sí? Y le dice, tú vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud, tú los vas a sacar de Egipto, ¿sí? A un Moisés que tal era su relación con Dios, como bien decía mi hermano Saúl, que el rostro le brillaba. Cuando tenemos una conexión especial con Dios, efectivamente hoy en día nuestro rostro no brilla, pero toda la gente lo nota. Así es. Todo mundo nota cuando tú tienes una relación especial con Dios, ¿sí? Y eso que no nos pasamos 40 días y 40 noches en el monte, ¿sí? Pero la gente nota cuando tú tienes una relación especial con Dios. Amén. ¿Mm? Un Eliseo y un Elías, ¿sí? Que eran capaces, ¿sí? De hacer cosas que iban en contra de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Un Elías que fue capaz de cerrar el cielo, ¿sí? Con su pura oración.
un Eliseo que fue capaz de hacer flotar el hierro con su pura oración, un Eliseo que fue capaz de con un puñito de harina, ¿sí?, sanar un guisado que estaba envenenado. Ese tipo de hombres deben ser nuestro ejemplo a seguir en una relación con Dios. Y todos nosotros, todos los que estamos conectados en este momento, todos conocemos del Señor y todos le conocemos bien. Entonces, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de que sí se puede alcanzar una relación tan íntima con Dios que podamos hacer milagros, que Dios haga, más bien la expresión correcta, que Dios haga milagros a través de nosotros, ¿sí? Por supuesto, el ejemplo más grande que tenemos pues es nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Que Él decía, yo no hablo más que lo que oigo decir a mi Padre. Yo no hago más que lo que yo veo hacer a mi Padre. Ojalá lleguemos a esa altura, a esa relación. Y ahí lo estamos buscando. Y como bien dijo Lulú, ¿sí?, esto nos debe llevar a aumentar nuestra fe y que esa fe nos lleve a mejorar nuestro matrimonio, que nos lleve a transformar el ambiente en el que vivimos. Primero, nuestro matrimonio, que es nuestro entorno más próximo, y después con quienes tenemos relación alrededor de nosotros, nuestro trabajo, nuestro negocio, etcétera. ¿Sí? ¿Algún otro comentario que quisieran hacer antes de terminar? A ver, mi hermano Saúl, adelante. Yo quiero decirle a todos ustedes, hermanos y hermanas, que también tenemos el gran privilegio, ahora más, porque aquellos varones hablaron de las cosas que iban a venir en su tiempo cuando Dios los llamó, pero nosotros tenemos un privilegio tan grande de que Dios nos ha llamado, dice que nos predestinó antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y hay una promesa tan hermosa que dice que cosas aún mayores harán de las que yo hice, ¿sí? Entonces, si nosotros creemos esa bendición, también tenemos el privilegio de manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. Y hay una reflexión. Nosotros no tenemos que ser como Moisés, como Elías, como todos estos hombres que se mencionaron. Una vez le hicieron una encuesta a un predicador y le dijeron, ¿como quién quiere ser? Y uno le dijo, no, pues yo quiero ser como David, porque es conforme al corazón de Dios. Y le dijo Dios, pero David adulteró. Entonces le dijo, ¿como quién más? No, pues yo quiero ser como Elías. Dice, pero Elías tuvo miedo. Yo quiero ser como Moisés entonces. Y le dice, pero Moisés se enojó. Entonces, ¿cómo debemos ser cuando Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? Sí. Nosotros en nuestro matrimonio, en nuestro diario vivir, tenemos defectos, ¿sí? Pero hay una cosa que nos distingue de todo esto, es que el Espíritu Santo produce el querer como el hacer por su voluntad en nosotros, y que nosotros somos llamados para anunciar lo que a aquellos hombres les fue dado en su tiempo y que no lo vieron. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos para nuestros hogares, amén, para nuestros hijos, amén, para nuestra sociedad. Amén. Así que seamos como Dios nos llamó. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Amén, amén. 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 ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? No, pastor. Ok, gracias. Ok, entonces, pues yo creo que ya vamos a despedir, son 10:30.
yo creo que vamos a despedir la reunión. Ujú. Y bueno, pues voy a pedir a mi hermano Saúl, que está aquí junto a mí, que despida la reunión. Por favor, adelante. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos visto en esta noche las maravillas que tú haces con los hombres que llamas para los propósitos que tú tienes. Y creo con toda la firmeza que cada uno de los que estamos conectados a este grupo de matrimonios, mis hermanas y hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús porque Él nos ha llamado. Y que de aquí en adelante nosotros creemos que también somos escogidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que la gracia de Dios sea sobre cada matrimonio, sobre cada hermana, sobre cada hermano, y que nuestras vidas sean selladas con el poder de lo alto para poder seguir adelante en este mundo que está lleno de vicisitudes, de problemas, de muchas circunstancias, pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios bendiga sus hogares, que Dios prospere sus vidas, que sus negocios, que todo lo que emprenda conforme a la voluntad de Dios sea prosperado en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. 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 ¿Algún comentario que quisieran hacer? Armando, Viri, muchas gracias por conectarse. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y por supuesto, la invitación queda abierta siempre, cada jueves. Así es. Lástima que Brendis no se pudo conectar. Esperemos que la próxima semana sí se conecte. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de terminar, un último comentario. Si verdaderamente queremos tener una conexión de poder con el Señor, no dejemos de ir a la iglesia. Ahí es donde vamos a encontrar, ¿verdad?, a nuestro Señor. Claro, nuestro Señor no está solamente en la iglesia, no está supeditado nada más a la iglesia. Es una relación personal que es de todos los días, ¿verdad? Pero ahí vamos a recibir alimento, ahí vamos a recibir crecimiento, ¿verdad? Y seguramente estamos bajo el cobijo de nuestros pastores y nuestros pastores están viendo por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente. Gracias. Bendiciones, pastores, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Esta noche. A trabajar en la fe. Que descansen, bendiciones. Yo estoy trabajando en fe de que unas carnitas que me dicen que están muy ricas y que no sé por qué las voy a probar.